Muchas gracias a todos un día más, bienvenidos. Hoy tenemos varias sesiones, como habréis visto en el programa. La primera sesión tiene como finalidad el resaltar una de las grandes virtudes de la arquitectura tradicional contemporánea, y es el papel que tiene importantísimo para la continuación de los oficios tradicionales de construcción, de oficios que sin ella, sin la nueva arquitectura tradicional y sin las obras de restauración que no se limitan a la mera conservación, sino que van algo más allá, los artesanos de nuestro país simplemente no tendrían trabajo. Es algo que veremos realmente y que estamos viendo en la obra de todas las personas que están interviniendo, pero en este caso tenemos aquí un dúo de presentaciones que realmente están muy ligadas, porque vamos a ver el trabajo primero de Miguel Ángel Balmaseda, carpintero de Écija, maestro carpintero que fue premiado en junio también en nuestros premios para las artes de la construcción, en concreto en la categoría de artes de la madera. Y vamos a ver también un arquitecto, Fernando Martín, que ambos han estado trabajando en muchos proyectos juntos, y el trabajo de Fernando no se entendería sin esos maestros con los que él ha trabajado, incluyendo a Miguel Ángel, y el de Miguel Ángel a su vez no se entendería tampoco sin esos arquitectos que han trabajado con él. Muchas gracias a los dos. Buenos días. En primer lugar, mi agradecimiento a la organización, como así a todas las instituciones colaboradoras en la celebración de este seminario, por tener a bien contar con mi presencia. Presentaré mi exposición leyendo el texto preparado, pues no quiero dejarme nada en el tintero. Pido perdón por ello. Voy a intentar abordar de manera somera, debido al tiempo limitado del que dispongo, cómo un oficio ancestral colabora muy estrechamente tanto en la rehabilitación como en la ejecución de nuevos elementos con los directores de proyectos y obras, los arquitectos. Los elementos a restaurar o a crear en cualquier obra, en cuanto a carpintería se refiere, se pueden resumir de un modo genérico en lo siguiente: puertas y ventanas para cerramientos de hueco, cubiertas y artesonados, incluyéndose aquí sus distintos tipos, así como las cerchas, cierros de maderas balconadas, escaleras, abarcando un conjunto compuesto por las escaleras propiamente dichas, huellas y tabicas, mamperlanes y barandillas o balaustradas de protección, cargaderos decorativos y funcionales, formados por canes, zapatas, jácenas o vigas, suelos entarimados, forrados ornamentales de paramentos verticales y retablísticas. Me voy a centrar en el primer punto del grupo y en el tema de las puertas. Además, quiero circunscribirlo solo y exclusivamente a mi ciudad, Écija, dada la singularidad que ostenta en el panorama nacional. Comenzando por los antecedentes, en Écija hay una gran tradición en la carpintería. Estuvo ocupada por los árabes desde el año 711 hasta el año 1240, en el que fue liberada por Fernando III el Santo. Pero será en el siglo XVIII, y debido al gran desarrollo económico que experimenta, cuando la nobleza está en condiciones de afrontar obras de gran envergadura en sus casas y palacios, que unidas a las construcciones realizadas por la Iglesia en parroquias y conventos, otorgarán a la ciudad la fisonomía barroca que perdura hasta nuestros días y por la que es conocida. Lo anterior, junto al terremoto de Lisboa del 1 de noviembre del año 1755, el cual provocó multitud de daños en un sinfín de edificios civiles y religiosos, constituyeron las causas primordiales para que este siglo fuera esplendoroso en obras y actuaciones que derivaron en una nueva urbanización. Tanto su restauración como las nuevas construcciones ocasionaban el requerimiento de una gran cantidad de oficios, canteros, herreros, albañiles, entalladores, carpinteros, etc., para acometer los trabajos. En las obras religiosas, numerosas capillas se emprendían bajo el mecenazgo de la aristocracia de la ciudad, algunas de ellas conocidas aún por el nombre de su patronazgo. Este hecho supuso, además de lo dicho, la especialización y crecimiento técnico-artístico a un grado superlativo de los distintos oficios que intervinieron. En mi opinión, creo que el que más evolucionó adquiriendo un nivel estético inusual fue el de la carpintería. En Écija continúa hoy día una gran tradición y oficio en la carpintería, donde los conocimientos han sido heredados de padre a hijo, como es mi caso, conformo la tercera generación. Centrándome en el tema de las puertas, las que adquieren mayor relevancia son las de paso, las de armarios, concibiéndolas como si de puertas de paso se tratase, y las tacas, que son armarios pequeños empotrados en el muro, similares a las alacenas,
Podríamos decir que son puertas al uso, compuestas de bastidor o marco y hoja u hojas batientes. Hasta aquí todo dentro de lo común. El bastidor se conforma con unas escuadrillas de tamaño importante, que oscilan en torno a los 12 centímetros de ancho y alcanzando gruesos de hasta 9 centímetros, ya que se trata de marcos directos y suelen ir colocados en muros, rasantes a la cara anterior del mismo. En esta, su cara principal lleva un moldurado tanto en arista como en su plano, dejando aquí una entrecalle plana y foseada que a veces puede ir duplicada y que después describiremos. En los vértices de unión de las piernas con el cabezal o dintel del bastidor surge la primera singularidad. Se crean unas prominencias de diseño geométrico. Estos modelos pueden ir desde un cuadrado perfecto a cualquier otra figura de corte rectilíneo o mixtilíneo. Esto mismo puede suceder en el centro del cabezal del bastidor, si bien aquí suelen ser mixtilíneos. Los primeros reciben el nombre de orejera y los segundos, que son los centrales, se denominan copete. En todas estas figuras creadas surgen unos vacíos centrales en los que se aloja un cuarterón o cacetón, que pueden ir fresados o tallados. El grueso de estos cuarterones suelen oscilar en torno a los 2,5 centímetros en los modelos fresados. El fresado característico se compone de una moldura perimetral formada por un friso, un listel y una media caña. Cuando el cuarterón es tallado y dependiendo del diseño de esta, puede necesitar más grueso. La talla en los cuarterones de las orejeras suele ser simétrica y de muy diverso diseño. El conjunto de estos esornos, tanto orejeras como copetes, continúa con el mismo moldurado en arista y plano que el bastidor sobre el que han sido acopladas. Las escuadrillas en cuanto a grosor se reducen normalmente a 1/3 del total del bastidor, es decir, estarán en torno a 3 centímetros, y mantienen el mismo ancho que este. Son meramente decorativas, no desempeñan función estructural alguna. Otra particularidad de esta carpintería es comentar que el tapajunta no existe como tal. En la arista que se une con el paramento de la fábrica se suele acoplar una moldura de tipo baquetón, recorriendo todo el contorno o perímetro exterior, rebajada y fijada sobre el bastidor o marco. Este, al ser recibido en obra, deja la moldura hundida sobre la pared el grueso del revestimiento, ya sea yeso, perlita, etc. A veces esta moldura es compuesta y alcanza un gran volumen, provocando que el bastidor y la puerta queden en un segundo plano respecto al muro, lo que le otorga una gran vistosidad. Una vez descrito el bastidor, nos centraremos en la hoja o puertas propiamente dichas. La hoja se compone de un armazón y cuarterones. El armazón lo compone una serie de maderas, cada una con su ubicación y un nombre específico. Pasemos a nominarlas. Largueros o cercos y peinacería en general, que a su vez se compone de caberos, contracaberos y peinazos. Los largueros o cercos se tratan de las maderas dispuestas verticalmente en los extremos del ancho de la puerta, coincidiendo su longitud con el alto total de la misma. Su escuadrilla será variable en caso de que se trate de un modelo de puerta ajunquillada o achaflanada. Esto ya será aclarado más adelante. Cada puerta lleva 2 cercos, uno izquierdo y otro derecho. Los caberos son las maderas colocadas horizontalmente en los extremos del alto de la puerta y su longitud es coincidente con el ancho de la misma. Cada hoja llevará 2 caberos, un cabero bajo, el más cercano al suelo, y uno alto, el más lejano. La unión de los cercos con los caberos forma los límites y contorno de la hoja. Los contracaberos los forma el conjunto de maderas dispuestas horizontalmente comprendido entre los caberos y siempre que tenga la longitud coincidente con el ancho total de la hoja o puerta. Estos en sí mismos son variables en número y va a depender del modelo o diseño de la hoja. Y por último los peinazos, que son todas las maderas dispuestas tanto horizontal como verticalmente o cualquier otra disposición y geometría requerida por el trazado y que sirven como nexos de unión entre el resto de elementos y entre ellos mismos. Su número también va a ser muy variable dependiendo del diseño. Las escuadrillas en el grueso oscilan desde los 4 a los 5 centímetros y van a ser coincidentes en todos los elementos que conforman la puerta. En cuanto al ancho, su medida coincidirá por grupo. Es decir, los cercos serán iguales, oscilando habitualmente en torno a 10 centímetros. Los caberos serán de igual medida que los cercos siempre que sea el modelo ajunquillado. Si se trata de un modelo achaflanado, estará en torno a 17 centímetros el cabero bajo y a 10 centímetros el cabero alto. Los contracaberos junto al resto de la peinacería suelen tener en torno a 7 centímetros.
El armazón de esta tipología de puerta nos va a mostrar una peculiaridad en su estructura respecto a una puerta en común. Es el hecho de que anverso y reverso sean diferentes. El anverso, cara principal, nos enseñará los motivos geométricos, mientras que el reverso, otras dos, veremos la estructura propiamente dicha, formada por los diferentes elementos que la constituyen, siempre a canto vivo y sin moldura alguna. Una vez conocidos los diferentes elementos estructurales, hablemos de los distintos tipos y diseños. La mayoría de ellas no cabe que provienen y son reminiscencias del estilo mudéjar. Don Fernando Chueca Goitia dijo: el genio de España no es barroco, sino antes bien mudéjar. Es algo evidente, pues solo hay que recordar los motivos geométricos predominantes. Estrellas de 8 puntas, de primer y segundo cruce, en los que se proyectan sus lados, dando lugar a brazos que conforman ruedas de lazo. Suelo yo decir que estos modelos están tomados o son los herederos de los armisates o arneruelos de los artesonados. Armisate, como sabéis, es la parte horizontal o la ornamentada de los artesonados. Este tipo de puertas no dejan de ser paramentos verticales de ellos. Los modelos quedan diferenciados según el número de compartimentos que la conforman. A mayor número de ellos, mayor riqueza ornamental. Estos compartimentos pueden ir jerarquizados. Si es así, el de mayor entidad siempre lo encontraremos en el centro geométrico de la puerta. En cuanto al número, es variable, pero los más habituales son de un centro y de 3 centros, pudiendo sobrepasar los 5 centros. Entre los motivos empleados de modo primordial para diseño de compartimentos centrales se encuentran las estrellas de 8 puntas, tanto de primer cruce como de segundo. También las de 6, pero menos habituales. Este motivo sí es muy usado cuando se trata de llenar todo el plano, por lo que la puerta aparece como una sucesión continua de estrellas insertadas en una trama triangular. También encontramos centros con motivos mixtilíneos, en el que al cuadrado se le sobrepone un círculo, o centros de cuadrados perfectos, o centros de rectángulos. En ambos casos se pueden acabar los vértices en arcos de círculo, con lo que se le da una mayor belleza. Centros compuestos se da en aquellas hojas en las que llevan un sobreancho y es necesario una ampliación para cubrir el plano. Las uniones entre los diferentes centros que configuran la puerta puede llevar fajas de cuarterones de diseño vertical o apaisado. Esto será en función de las medidas de la puerta y de los motivos utilizados, pero sobre todo buscando siempre una proporción y un equilibrio de conjunto. Se aprecia en diseño en lo que se ha recurrido a la utilización de cánones, tales como puede ser la proporción áurea o la proporción cordobesa. Todo el armazón, como veíamos, cercos, caberos, etc., puede llevar una moldura solo en aristas, y en este caso siempre es un chaflán. A este tipo de puerta se le denomina achaflanada. O bien puede llevar una moldura tanto en arista como en el plano de su cara principal, dejando una entrecalle plana central, al igual que ocurría en el bastidor, y a este conjunto de puertas le llamamos ajunquillada. El sistema constructivo de las primeras se realiza mediante aboquillado simple o contrachaflanado. En la segunda, las uniones se realizan por medio de aboquillado a la gitanilla. También decíamos que la puerta se componía de cuarterones. El armazón, en su concesión, va dejando unos huecos coincidentes con la figura determinada en el diseño, al igual que nos ocurría con las orejeras. Las distintas maderas que conforman estos huecos llevarán unas acanaladuras para el alojamiento de los cuarterones. Estos pueden ser fresados o tallados en todo su conjunto, o bien los centros solo tallados y el resto solo fresados. El grueso constante de los cuarterones fresados es de 2,5 centímetros, y en los tallados, y según el diseño de estas, puede incrementarse este grueso. La madera utilizada normalmente en este tipo de trabajo suele ir combinada. Es de diferentes especies, la usada en armazón a la usada en los cuarterones. Si en el armazón se utiliza la madera de pino flandes, lo habitual es que en los cuarterones vaya la madera de cedro. Si por el contrario se utiliza la madera de pinotea para el armazón, los cuarterones se realizarán en madera de roble. Estas suelen ser las combinaciones habituales en la carpintería cijana, sin menosprecio de encontrarnos alguna variante en la que solo se ha utilizado pino flandes o pinotea para todo el conjunto. Una tipología singular dentro de las puertas son las llamadas capuchinas. Su morfología en cuanto a bastidor es idéntica a lo visto. La hoja se caracteriza por tener un armazón de retículas. Los elementos que la componen, cercos, caberos, etc., mantienen las mismas escuadrillas que las puertas achaflanadas. Se caracterizan por llevar un doble agramilado resguardando a los cuarterones.
Estos son completamente lisos y quedan en el mismo plano que el armazón por su cara principal. Por el trasdós, toda la peinecería, junto con los cercos, llevan sus aristas interiores achaflanadas. Nos encontramos con otra variante en la carpintería cejana a tener en cuenta. Pasa, Fernanda. Ahí, esa. Se trata de las puertas mudéjares atajueleadas, tipo que consiste en puertas con un armazón de sostén. Normalmente su diseño es una retícula dispuesta de madera ortogonal por el trasdós y un plano liso por su anverso. En este plano, mediante tajueles, que son las tablillas agramiladas, aparecen los diseños geométricos conformados por las ruedas de lazo o alguna otra traza derivadas de ellas, originando los distintos elementos que se presentan en los artesonados realizados por la carpintería nazarí: sinos, zafates, almendrillas, candilejos, etc. Hablando de artesonado, mientras que en la carpintería castellana toda la armadura es estructural, en la nazarí hay una armadura previa oculta, que es la estructural, y que se cubre con tableros planos en los que mediante tajueles se realizan los distintos diseños. El sistema de cuelgue de las puertas en el marco también es muy peculiar. Se realiza mediante nudos capuchinos o de capirote y nudos culumona. Se trata de elementos de forja en hierro dulce, que se disponen en las aristas verticales de contacto y giro entre puerta y bastidor. Estos elementos permiten ser evitados por la cara opuesta a su colocación. Este herraje, salvo en restauración, está en desuso, debido al daño que provoca tanto su anclaje como su posterior revitado. El cierre es otro elemento singular. Pasa, Fernanda. Hablamos de un picaporte de forja, al que llamamos frailero, colocado sobrepuesto por la cara posterior de la hoja. Lleva incorporado una guarda que sobresale del ancho de la puerta, que además le permite su giro, y que, dejando el manubrio en forma de llave por la cara anterior, permite su apertura. Se aloja en una pestillera colocada en el bastidor. La terminación de las maderas siempre se realiza a base de pigmentos naturales, como puede ser la nogalina, anilina, y el posterior acabado con lazur, barniz y cera de abeja, acabado que permite la transpiración de la madera al quedar con el poro abierto y además ofrece el lucimiento natural de la misma, pues deja verse veteado. En cuanto a la entrecalle plana de la que hablábamos tanto en el bastidor como en el plano de las puertas ajunquilladas, se creaban con la intención de pintarlas, bien en negro humo o en negro pez, para resaltar los motivos y diseños de las puertas. Existe una variante especial dentro de los armarios. Se trata de las tacas. Estas son de procedencia conventual. Eran comunes en las congregaciones religiosas, asentadas en gran número en la localidad en aquella época. Se destinaban para guardar los enseres de los miembros de la comunidad. Tal es así que en las iglesias de Cijana se disponen de unos cuartos en los que en sus muros encontramos una sucesión de estos elementos, todos del mismo modelo y que se conocen por sala de tacas. Estos armarios no se abren hasta el suelo, podríamos decir que similares a las alacenas. Al estar elevados del suelo, permiten que las orejeras en sus 4 vértices, aunque pueda llevarlos solos en su parte posterior. En cuanto a su construcción y características, todo es completamente igual a las puertas vistas. Para terminar, solo me queda que añadir y resaltar que dentro de los técnicos con los que he colaborado se encuentra el próximo ponente, el arquitecto don Fernando Martín San Juan, con el que he tenido la suerte de mantener una relación profesional durante toda mi vida y haber participado en un gran número de sus proyectos. Su sabiduría y buen hacer, unido a su magisterio, han supuesto y siguen suponiendo para mí un modelo y ejemplo a seguir. Muchas gracias.